Atrio se caracteriza un poco también por el servicio de sala, ¿no? ¿Cuántos comensales podréis tener en un sábado completo? En la cocina, cada vez cuando una persona entra, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Yo en principio estoy apartado del servicio. Te decía en qué orden y cómo había que comerlo. ¿Realmente eso potencia la experiencia del cliente o responde más un poco al estatus del restaurante? Soy el que diseña los platos y me tengo que poner cómo piensa el cliente, edad, si es diestro, si es zurdo, la experiencia gastronómica, ¿no? Lo que está vendiendo al cliente. ¿El paladar de un ser humano responden todos igual ante distintos sabores? La gente joven sí que tiende a comer un poquito más de picante. La persona adulta siempre quiere algo un poquito más lineal. Por ejemplo, hay combinaciones como el chocolate blanco y el caviar. Tengo aquí el menú, degustación. Desde que empiezas hasta que acabas vas a tomar cerdo 100%. Me genera la duda realmente de si cualquier persona que venga a Atrio puede ser capaz de entender o de sentir todo esto que nos está explicando. Es algo que me gusta hacer mucho. Cuando le saco al cliente el plato, sin que me vean, veo el gesto de cómo lo come. A nivel mental tú dices que sufres un poco por época. El tema del deporte me parece algo esencial. O sea, si no quieres pagar un psicólogo, vete a hacer deporte. Estamos aquí, estoy viendo un poco la bodega y me es imposible no acordarme, ¿no?, de aquel suceso que fue, sufristeis un robo bastante importante en la bodega. ¿Fue aquí donde...? Mandar un WhatsApp al grupo de unas botellas que si las ven cambian de sitio y de repente se ve una frase, oye, nos han robado. ¿Se puede perder una estrella? ¿Alguna vez te has planteado abrir tu propio restaurante? Hay restaurantes con 1, 2 o hasta 3 estrellas Michelin que estén sobrevalorados. Bueno, chicos, bienvenidos a otro episodio de Vamos al Lío. Os avisé hace algún episodio de que estamos preparados para dar el siguiente paso, para entrar en un nuevo nivel, y creo que el sitio en el que estamos hoy es una clara muestra de ello. Nos encontramos hoy en Atrio, un lugar emblemático a nivel nacional. Atrio es mucho más que un restaurante, pero hoy precisamente vamos a hablar de todo aquello que se esconde detrás de las puertas de un restaurante 3 estrellas Michelin. Y para eso contamos hoy con Alberto Montes, nuestro invitado. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas. Oye, lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación tan rápido. Nos la has puesto a huevo, nos la has puesto muy fácil y te agradezco que nos hayas abierto, bueno, pues las puertas de tu casa. Nada, un placer. Aquí estamos para lo que sea. Mira, yo creo que para la cúpula gastronómica nacional no necesitas presentación, pero para aquel que no te conozca, ¿quién es Montes? ¿Cómo te conoce casi todo el mundo? ¿Y qué papel juega en este ecosistema Atrio? Pues mira, nací en Plasencia en el 85, me crié en Hervás, desde los 7 hasta los 20 más o menos. Fui a Plasencia y de Plasencia ya me vinculé un poco más con Cáceres. Y bueno, me dedico aquí al departamento de I+D, lo que es la creatividad. Pues eso, sacar nuevos platos, nuevas ideas, conceptos, todo referido a lo que es la gastronomía, ¿no? Al final, lo que me gusta es lo que hago. O sea, tu puesto a nivel formal, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería? A ver, hoteles grandes que depende un poco del hotel, del restaurante donde estés ubicado, ¿no? Un hotel grande quizás sería el chef ejecutivo, ¿no? El que hace escandallos, recetas y demás. Y en un restaurante con estrella Michelin y tal, pues sería el jefe de departamento de I+D. Vale. Mira, ahora que un poco te pregunto por tu puesto, porque bueno, pues me genera muchísima curiosidad, sería un buen punto de partida. En una cocina, en un restaurante de las características de Atrio, ¿serías capaz de desglosarme un poco el organigrama de la plantilla? Porque me da la sensación de que... Sí, a ver, hay de todo, depende de, ¿sabes? Un restaurante pequeñito, pues bueno, el jefe de cocina suele ser el dueño, el propietario del restaurante, depende de. Pero bueno, en este caso tenemos lo más alto al chef, que en este caso sería Toño. Tendríamos un jefe de cocina que se encarga un poco de pedidos y demás, o incluso de estar en el pase. Segundo de cocina, cuando suple al jefe de cocina. Luego tenemos a jefes de partidas, que son las estaciones que hay en el propio restaurante, ¿no? Que en este caso tenemos pastelería, entrantes, carnes y pescados. O sea, ¿eso lo dividís también? Sí, eso es. Son como subgrupos divididos, ¿no? Eso es. Luego ya dentro de la partida estaría el segundo de partida y los ayudantes. Pero vamos, ya te digo que depende del restaurante y del tamaño. Sí, depende un poco de los comensales a los que pueda abastecer. Por ejemplo, centrándonos en Atrio, no sé, un sábado normal cualquiera,
¿sabrías decirme cuánta plantilla podéis estar trabajando en el servicio de comidas? ¿En cocina o en sala? Pues si puedes Cocina. decirme los dos, perfecto. Cocina controlo más, depende de los practicantes. Normalmente estamos sobre unos 20. ¿Qué es un practicante? Pues una persona que viene a hacer prácticas o su pasantía, Vale. ¿sabes? Que está estudiando en una escuela de cocina Vale. o está haciendo, pues bueno, le interesa un restaurante y hace una práctica de 3 meses, 6 meses, lo que sea. Perfecto. En cocina unos 20, 21, 22, depende de. Yo, por ejemplo, aquí cuando entré de prácticas habría 4 personas, 5 como mucho. Pero bueno, nos hemos ido adaptando a los medios y al tiempo que corre y al final, pues eso, en cocina. O sea, solo en cocina más de 20 personas, ¿no? Sí. ¿Cuántos comensales podréis tener un sábado completo? Por servicio, a ver, no es que sea complicado. Nosotros somos un restaurante un poco diferente al uso, nos adaptamos a, ¿sabes? Si hay que mover mesas, movemos mesas y tamaños y personal. Bueno, por servicio máximo o tal, pues unos 80, 81, 82. Es un servicio bastante top, que normalmente los restaurantes de este estilo 15, 20, 30 como mucho. ¿Sí? Sí. Hostia, yo pensaba que era más o menos, yo conozco un poco el comedor, este comedor, y pensaba que más o menos se podían mover en torno a esa cifra. Estamos hablando de 15, 20, estamos haciendo una cosa absolutamente... Es que depende del restaurante. Hay restaurantes que tienen, por ejemplo, 3 estrellas que tienen 10 clientes, que tienen una barrita, que es todo más exclusivo y tal. Y 10 clientes para nosotros es como, bueno, la mitad de la plantilla que se vaya de libre porque, ¿sabes? Y a lo mejor, o sea, yo he tenido la suerte de venir una vez, de vivir la experiencia una vez, pero ya como que he perdido un poco la memoria. Personal de sala probablemente sean más todavía. Sí, están por ahí. Normalmente suele haber igual o un poquitín más. Al final, Atrio se caracteriza un poco también por el servicio de sala, ¿no? Por la cercanía con el cliente. Y al final eso muchísima gente lo nota. Ya está, si podemos hacer así la cuenta de la vieja, si nos ponemos 20, 22 en cocina más 22, 25, estamos hablando de 45 personas para atender a un máximo entre 70, 80 comensales, que se dice pronto. Sí, depende de. Luego entre semanas aquí solemos estar más tranquilitos y es cuando la gente va descansando y vamos rotando los turnos de libre. Sí, bueno, estáis más tranquilitos, pero porque también la afluencia de comensales normalmente será, luego es proporcional, ¿no? A las reservas, pues lógicamente aquí solo se trabaja por reserva. Claro. Joder, pues es bastante interesante. Bueno, es un sello de identidad realmente. Luego, creo que en todos los restaurantes de este tipo, ¿no? Es un sello de identidad que la atención tan personalizada, que haya un montón de gente trabajando, pues, cuidando, yo creo que hasta el máximo detalle. O sea, que lo dice yo, recuerdo que tiene una persona solo pendiente de que no me faltara agua, que al final es un detalle que dice... Por ejemplo, depende del estilo del servicio del restaurante. Aquí, por ejemplo, en cada mesa hay un jefe de rango que se carga, pues eso es un mesa. Puede tener 1, 2, 3, 4 mesas, pero es la persona que te va a atender siempre. Claro. Luego tiene sus ayudantes, sus runners, lo que sea en el restaurante. Centrándonos en la cocina, que es un poco tu hábitat. Están los roles muy, muy marcados. Es verdad que nos has especificado un poquito cuáles son los rangos. Están los roles súper, súper marcados en la cocina. Cada vez cuando una persona entra, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no se suele salir de ahí. Sí, o sea, al final un 3 estrellas tiene que estar todo súper pensado y al detalle. Es lo que marca la diferencia en estos restaurantes, que depende de nosotros, desde luego sí. O sea, cada uno tiene su partida, o sea, sabes lo que tiene que hacer, sabes si hay 40, 50 comensales lo que tienen que sacar y se centra en lo que es en su zona. ¿Sabes? Si a lo mejor tiene un servicio grande, tiene que venir 10 minutos antes o tiene que hacer X elaboración al principio porque no le da tiempo. Por ejemplo, tu función concreta, o sea, en un servicio, tu función, una vez que entras en la cocina y empiezan a venir los comensales, ¿cuál sería tu función específica? ¿Qué es lo que haces tú? Yo en principio estoy apartado del servicio. Vale. A no ser que venga algún cliente especial, que tengamos algún tipo de alergia, algún cliente que repita, pues bueno, le hago cualquier cosa, ¿sabes? Por ejemplo, ahora me han entrado espárragos, tenemos algo de trufa, no sé, le voy cambiando un poco los platos y la carta. Y sobre todo si tengo que probar algo, si tenemos que cambiar carta, pues le voy sacando lo que es al cliente la prueba. Claro, o sea, tú estás apartado un poco de lo que es la cocina y la elaboración, pero estás allí, estás presente siempre, ¿no? O sea, quizá a lo mejor un poco más una misión más de gestión o más organizativa, quizás, ¿no? Sí, eso es. Incluso si alguna partida tiene algún problema
o veo que no está saliendo bien algún plato o hay algún problema, pues voy para allá y digo, oye, vamos a hacerlo tal, tal y tal. Sí, un poco ahí lo que es improvisar, tienes esa toma de decisiones Sí. si hay algo que, por ejemplo, pues se puede hacer, que te lo voy a preguntar luego, porque incluso yo creo que, bueno, te lo pregunto ya, incluso en un restaurante de estas características, donde, como bien has dicho, todo está cuidado al detalle, donde parece que todo sigue un guión casi robotizado, que siempre es lo mismo y siempre se actúa de la misma manera, incluso en estos restaurantes, ¿habrá algún momento en el que se pueda descontrolar algo o haya que improvisar en alguna faceta? ¿Eso pasa aquí también? Hay de todo, hay de todo. A ver, nosotros no somos un hotel, un restaurante al uso, que normalmente el cliente del hotel, de los hoteles siempre suelen pedir cosas a las habitaciones. A veces pasa, o sea, a veces está dando un servicio grande y tendrá una mesa de unos clientes que quieren una de jamón, quieren unas croquetas y tal. Que están en una habitación y te lo Y piden. sí lo tenemos que hacer igualmente, o sea, es nuestro trabajo. Rompe ahí un poco el esquema, pero bueno, te vas adaptando, ¿sabes? O alguna alergia que de repente se sienta en la mesa, no lo han dicho y tienen intolerancia a la proteína de la leche. Y dices, uff, o sea, la proteína de leche es complicado. Pero bueno, te vas adaptando y es divertido. Sí, bueno, es divertido, Sí. pero en el momento seguro que no, Sí. que no tanto, ¿no? En ese momento eres tú un poco el encargado porque claro, ante tanta plantilla, tanto número de personas ahí trabajando, en el momento en el que hay que tomar una decisión importante o que hay que tomar una decisión bueno, eres tú un poco el encargado de Sí, tomarla. lo bueno que, por ejemplo, la plantilla que tenemos actualmente lleva tiempo con nosotros y cada uno sabe exactamente lo que hay que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y la verdad es que tenemos mucha confianza en ellos. Y bueno, si es necesario porque no hay algo o no sabemos tal, sacamos cualquier cosa y no hay problema. Sí, bueno, al final, por mucho que estén los roles marcados, ¿no? El compañerismo y Claro. al final... Vamos a poder ponernos en modo simulador. Un sábado, ya te he preguntado un poco cómo es el servicio, cuáles son los roles de cada uno, pero ¿cómo empieza un servicio? ¿Cuánto tiempo antes empieza un servicio? ¿Tienes 80 comensales ese día? ¿Cómo empieza ese sábado? Intenta ser como si lo estuvieses reproduciendo. ¿Por mi parte o Por tu parte. Por mi parte, no es una cosa que cambie mucho el sistema y el esquema de un día normal a un sábado. Si en el cambio para un jefe de partida sí que ya tiene que estar empezando a brillar los platos, tienes que empezar X aperitivos y vas preparando, si tienes 80 comensales, 70, 60, pues ya vas adelantando cositas que tienes que hacer en la partida, ¿sabes? Porque al final son muchos detalles que al momento no lo puedes hacer, ¿sabes? Quizá algo bueno, entre comillas, de tú saber bien los comensales y de saber qué es lo que van a comer, porque al final aquí la única opción que tienen a día de hoy es el menú degustación, ¿no? Eso es. ¿Qué tenéis? No hay una opción, más allá de eso que me has hablado antes de si alguien nos pide alguna habitación o pide algo un poco fuera, la gente que viene a comer al restaurante tiene ese menú degustación, no hay ninguna Sí otra o sí, opción. al no ser que sea cliente del hotel, que haya hecho un paquete, pues eso, de alojamiento, degustación normal y menú informal, que ya entonces le metemos platos que tenemos en la antigua carta y bueno, vamos jugando ahí un poquito con un eso. poco, pero lo normal, lo bueno es ¿no? que siempre sabéis perfectamente Sí. tanto todo lo que Eso tiene que es. salir, que yo creo que eso imagino que os ahorrará Sí, un poco es el muy tiempo. sistemático. Al final, si sabes que tiene 5 clientes, pues necesitas tal, tal y tal. O sea, no hay... Un poco saliendo de tu persona, de lo que tienes que hacer, que dices que no, tampoco cambia demasiado lo que tienes que hacer. El resto del personal de cocina sí que hay personal de cocina que tiene que preparar muchas cosas con antelación antes de un servicio. Sí, ya digo, depende del comensal, ¿no? Si hay muchos, sí que tiene que preparar bastante. Y al final, se tienen que adaptar un poco a ellos. Si, por ejemplo, no hay mucho trabajo, sí que puedes tener a los ayudantes de partida produciendo y avanzando lo que son los ingredientes o la elaboración de la partida, ¿sabes? Entre semana, pues están más tranquilitos, el jefe de partida se queda en el servicio y los ayudantes se quedan produciendo platos que tienen que elaborar para el fin de semana o directamente producción para toda la semana. O sea, típica película, ¿no? de cómo funciona una cocina, que ves a los típicos, estos solo son frigaplatos, estos solo están aquí haciendo esto, y los que cogen el punto de la carne, los que cogen el punto de tal, son, digamos, los chefs. Los más Eso, expertos. un poco, en la vida real también es así. También un Hay poco de todo. los platos principales también Sí. Hay todo, depende del restaurante, ¿eh? Que hay restaurantes que tienen un corte más francés o que son más clásicos en ese sentido y sí que hay solamente una persona que se dedica a la carne o a ver el punto exacto. Nosotros, por ejemplo, es que trabajamos mucho las bajas temperaturas,
los platos, como siempre son tan lineal, pues bueno, el jefe de partida se responsabiliza mucho más de los puntos de cada plato, ¿no? Pero sí hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí. Pues aunque la sala se escape un poco más de tus responsabilidades, imagino que para que todo funcione de manera fluida y correcta, la comunicación entre cocina y sala la tenéis que tener también súper trabajada, súper pulida, ¿no? ¿Cómo se da esa comunicación? También hay quien se encarga únicamente de cómo se da, cómo salen los platos, cómo es ese proceso entre que termináis los platos y acabáis la mesa del A ver, siempre ha habido rivalidad, ¿no? Entre la cocina y la sala, que, a ver, mola tener un poco de pique, pero al final la comunicación, como cualquier relación, es esencial. Si no se hablan, siempre hay problemas y chocas, ¿no? En este caso, trabajamos bastante bien, tenemos una jefa de sala, que por cierto es mi chica, y bueno, la jefa de sala es la que se encarga un poco Entonces, más de... imposible que haya mal rollo. Sí. Es la que se encarga un poco de decir, pues mira, hay este tipo de alergia, incluso si hay intolerancias y cosas, ya lo va cambiando ella y sabes que tienes que cambiar X platos, lo consulta a la cocina, pues sí, pues no tengo. Por ejemplo, a veces suelo tener paté en crud y más cositas y tal. Oye, me pregunta, oye, ¿tienes paté en crud para esta mesa? ¿Tienes no sé qué para esta mesa y tal? ¿Qué es eso? Es una elaboración francesa que me gusta hacer mucho, Vale. como si fuera un pastel de carne, por así decirlo, un fiambre. Me había explotado la cabeza y digo, ya no sé lo que... Joder, ¿alguna vez recuerda, un poco por pinchar a ver, porque claro, todo parece en un restaurante de estos que funciona tan bien, que el engranaje es tan perfecto, que yo no me creo que la perfección exista, porque no existe, es imposible. ¿Alguna vez recuerdas alguna anécdota de, oye, que alguien, no que se haya quejado, sino que haya tenido alguna necesidad especial y no hayáis podido, algún tipo de alergia, algún tipo de, no sé... Hay de todo, hay de todo. Y probablemente estarás pensando en que alguien pues, que tenía ganas de no estar conforme y al final pues... Hay absolutamente de todo. Hemos llegado a tener personas de origen musulmán, o sea, vienes atrio... Al cerdo, ¿no? Sí, pero al final te tienes que adaptar. O sea, somos un restaurante y hotel que siempre, a ver, no siempre vamos a estar 100%, pero no tenemos que adaptar al cliente. Si el cliente quiere A, pues le tenemos que dar A, ¿sabes? No somos un restaurante de decir, oye, si no comes cerdo, vete de aquí, no. O sea, nos intentamos adaptar un poquito. Eso luego un poquito más adelante vamos a tratar un poco de hasta qué punto esa responsabilidad de ser o trabajar en el sitio donde trabajéis a nivel mental llega un momento en el que es estresante y llegará un momento en el que digas, joder, lo bien que estaba en una cocina tradicional, cocinando comida casera. Eso te acaba yo rey. Luego trataremos eso, pero bueno, podría estar hablando de curiosidades, de servicio, un montón de tiempo, porque la verdad que es algo que me apasiona, ver el orden, ver cómo se trabaja, me parece alucinante, pero bueno, también quiero hablar un poquito de la gastronomía, que quiero aprovechar que estamos aquí. Mira, una cosa a mí que también me sorprendió bastante cuando estuve, ¿no? Que con el encargado de mi mesa, el personal de sala, venía, te presentaba el plato, pero más allá de eso, te decía en qué orden y cómo había que comerlo. Eso es. ¿Realmente eso potencia la experiencia del cliente o responde más un poco al estatus del restaurante? En teoría influye mucho a la hora de comerlo. Sí. Porque yo, por ejemplo, soy el que diseña los platos y me tengo que poner cómo piensa el cliente, edad, si es diestro, si es zurdo. Por ejemplo, hay una teoría que es en plan que se llama método Spice-Sucra, que depende de cómo estén colocados los ingredientes para actuar de una manera o de otra. Normalmente tiendes a coger lo que está más en la parte de arriba, si eres diestro tiendes a cogerlo de la parte derecha. Influyen muchas cosas. No sé si te he entendido bien. Sí. ¿Veis si una persona es zurda o diestra? Sí. A ver, cuando está comiendo, el gesto, lo primero que hace y tal, normalmente tú coges algo y tal, depende de la mano. Pero sí, te tienes que adaptar a ello. Vale, o sea, claro que, o sea, yo por ejemplo es que soy zurdo. Sí. Entonces yo me siento, y en el momento que veis que soy zurdo, eso cambia un poco la manera de a lo mejor de colocar algún plato o de dar alguna indicación. Sobre todo el tema cubiertos, ese es el punto número uno. Hay mucha gente que se sorprende, o sea, mucha gente que lleva el primer plato, va a coger el aperitivo tal y cuando le vas a marcar dice, hombre, si sabes que soy zurdo, dice, hombre. Son pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no? en este restaurante. Sí. Sí, totalmente, coño. Y eso es uno de tantos, es uno de tantos. Sí, total. A mí me da la sensación un poco de que se sale
un poco de lo que es el mundo de la cocina. Yo tuve la sensación, a veces tuve la sensación cuando vine, de que esto era como si yo hubiera contratado una excursión, me fuese de excursión, Sí, sí. y contrato un guía, y el guía me va llevando un poco a lo largo de los platos, ¿no? Por un camino que él me quiere enseñar y me quiere ir Eso enseñando. es. Ahora te quiero enseñar esto, ahora te quiero enseñar esto y ahora sé que vas a ver esto y te va a sorprender. Es un poco así. Realmente, en tu caso, en ese menú de degustación, tú tienes una idea, quieres trasladar un mensaje o es eso un poco romanticismo o realmente es eso. A ver, en esos tipos de restaurantes es la experiencia gastronómica, ¿no? Lo que estás vendiendo al cliente. Y bueno, nuestro hilo conductor pues siempre ha sido no. Llevamos un año trabajando el cerdo ibérico y al final, pues bueno, ya bien sean recetas tradicionales extremeñas, ya sean cosas de la infancia, ya sean cosas de viaje y tal, intenta trasladarlo al cliente para que diga, hostia, es verdad lo que me están contando, ¿sabes? Y sobre todo nosotros también se sorprende muchas veces el cliente que nos dice, joder, es que lo que estoy comiendo es lo que me está diciendo, o sea, es que sabe a lo que es, ¿sabes? Para que veas cómo está hoy en día el tema de gastronomía y tal, a mí me parece bastante, digo, si yo lo veo normal, o sea, te estoy diciendo que esto es una empanadilla de tomate, de una sopa de tomate extremeña, se lo come y la gente casi llora, ¿sabes? Sí, porque luego muchas veces, y sobre todo por la hora de presentarlo, porque luego no solo es los ingredientes, sino el emplatado y la forma en la que presentas un plato también tiene una importancia vital. Y muchas veces, como tú dices, puede ser que estés comiendo una empanadilla de tomate, pero de la forma en la que te la han presentado, si no te dices lo que es, no tienes ni puta idea Eso es. de lo que es, ¿no? Y luego Sí, sí. se la comen, ¿no? Imagino que también juega Influye un poco mucho, con, sí, influye mucho. con esa confusión, porque habrá veces que los platos tú quieres hasta confundir un poco de vez en cuando al cliente, ¿no? Hay de todo, o sea, normalmente mentalmente tienes que trabajar mucho. O sea, por ejemplo, tema casquería, la gente no le agrada mucho. O sea, hay un porcentaje muy bajo que le suele gustar y que le agrada, la mayoría pues rechaza, ¿no? Si tú no le dices casquería y le dices que es ternera y tal, la gente se lo come y no pasa absolutamente nada. Desde ahí ya estás jugando un poco con lo que le estás vendiendo y con lo que no. Yeah. Es interesante, ¿eh? Oye, el paladar de o sea, el paladar de un ser humano ¿responden todos igual ante distintos sabores o es algo individual de cada persona? Hay de todo. Que Yo me creo. gustaría entrar en esos temas Sí. que son tan profundos que no controlo nada, pero que me parecen muy interesantes. Es complejo. Yo, por ejemplo, ahora hacer un plato me guío mucho en el sentido común y en el paladar. Eh, por ejemplo, al principio cuando hacía los platos y probaba cosas, siempre tendía a subir al ácido, al picante, a las reducciones y al salado, pero te das cuenta, llegar a un punto y dices, no tiene mucho sentido, tienes que pensar en el cliente, qué es lo que quiere y no qué es lo que quiere, sino cómo lo va a comer y qué es lo que va a sentir, ¿sabes? Si tú lo estás sintiendo eso, quiero que lo sientas tú, ¿no? Al final... Antes has dicho una cosa que me ha parecido muy importante, te lo quería preguntar, y era que también tienes que tener en cuenta el tipo de cliente que viene. Eso es. Un chico de 30 años de un sitio, un pueblo pequeño de aquí, o una persona de 50 años de una capital o de tal, que al final, por eso hablaba un poco del tema del paladar. Podrías decir, hay sensaciones, por ejemplo, cuando has dicho el picante, el salado, ¿eso transmite? ¿Qué tipo de sensaciones suele transmitir eso en una persona? ¿Hay sabores que van relacionados con ciertas sensaciones? Hay un poco de todo. O sea, por ejemplo, tema picante en este restaurante no es una cosa que lo tenga muy subido, porque al final la gente joven sí que tiende a comer un poquito más de picante en ese sentido. En cambio, una persona adulta siempre quiere algo un poquito más lineal. A ver, sí que tenemos montañas de sabores y tal, porque al final que eso es lo que te cambia un poco el sentido de la cabeza a la hora de comer, ¿no? Que no sea todo tan lineal. Pero, no sé, tendemos a hacerlo todo un poquito light, entre comillas, ¿eh? En la cocina hay líneas rojas, me refiero, me explico. ¿Hay libertad para poder mezclar todo con todo o hay cosas que, yo qué sé, pues ácido con picante, con dulce, con salado? Si lo haces de la manera correcta se puede o hay cosas que se dice, hostia, esto es como el aceite y el agua, que no mezclan ni aunque... Hoy en día la gastronomía es que puedes hacer absolutamente posible. todo, pero absolutamente todo. O sea, hay, por ejemplo, hay combinaciones como el chocolate blanco y el caviar, que dices, estás mezclando un dulce con un salado, que dices, ¿cómo puede ser? Dices, lo pruebas y dices, pues sí. Molecularmente hay estudios hechos de ingredientes que no crees que compenetran, pero molecularmente tienen moléculas que se encajan y dices, hostia, puedo meter la frambuesa con el cerdo, con el vodka y con no sé qué y con no sé cuánto y con cosas que a lo mejor no pintan, pero si los mezclas... Bueno,
Hostia, ahora que has dicho eso, o sea, a la hora de empezar un proceso creativo, a la hora de crear un plato, ¿hay algún tipo de teoría en la que os apoyáis o la mayor parte es intuición? En mi caso, me gusta, sí, sí, en mi caso, por ejemplo, me gustan mucho recetas clásicas, recuerdos de la infancia, tirar sobre todo por cosas que la gente lo ve normal, o sea, que es habitual. O sea, no me gusta hacer mezclas que no sé ni por qué, sino que tienen que tener un porqué, ¿no? Asociación de cosas, pues, por ejemplo, chocolate, tiene toques a frutos secos, ahumados. Puedes mezclarlo con un brandy que es ahumado, que tiene una bota, que tiene una madera tremenda, que a su vez la madera combina bien con la vainilla. Vas encajando cosas. Eso depende de... Claro, pero porque eso, por ejemplo, la madera combina bien con la vainilla. Eso es porque, o sea, porque es así, porque realmente está demostrado que es así, algún estudio, esas coincidencias moleculares que me has dicho o algo así, o porque en la forma en la que tú lo haces combina, pero si lo haces de otra forma, ¿no? Hay de todo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver recetas, por ejemplo, tradicionalmente, aromas y sabores pues eso, o de cada país o de la infancia, el por qué, ¿no? Mezclan el tomate con el pimiento, mezclan el plátano con la vainilla, el banana split, o sea, ese tipo de cosas me fijo mucho en ello. O sea, es una bomba porque culturalmente hablando, gastronómicamente hablando, hay muchísimas recetas y muchísima historia en el mundo, que tú depende de cómo te muevas, vas para un lado o para otro, ¿no? O sea, es que me da la sensación de que la gastronomía es un libro No, no. interminable. Yo nunca, Interminable. nunca aprendo de saber. O sea, sí, porque al final, de hecho, bueno, es muy común, ¿no? que los chefs viajéis muchísimo y vayáis a un sitio a otro buscando precisamente inspiración o buscando precisamente cosas nuevas, sobre todo en este tipo de restaurantes, la presión de tenerse que renovar siempre, ¿no? Siempre está ahí, siempre es una presión alta. Sí. Pues tienes que sorprender cada día casi. Yo tengo aquí el menú, degustación. ¿Tú te lo sabes entero? ¿No? ¿Sí? ¿Te lo sabes de memoria? Hombre. 100% no puedo mezclar un plato de arriba a otro abajo, No, pero no sé, me gustaría, quiero que enseñárselo a quien nos esté viendo. No sé, me gustaría un poquito que nos analizases, no sé, esa historia de la que hablábamos, o esas emociones, o que pretendes que un comensal que viene, que no ha venido nunca a este restaurante, sienta, y un poco que nos fuese leyendo la guía, explicándonos lo que quieras del menú. Desde que empieza hasta que acaba. Sí, o sea, desde que empiezas hasta que acabas vas a tomar cerdo 100%. O sea, tanto como el entrante aperitivo como en el postre. O sea, vamos a trabajar el cerdo ibérico de cualquier ángulo, ¿no? Lo vamos mezclando, depende de, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la estructura del menú solemos ir de menos a más, el tema de sabor y fuerza. Y bueno, vamos jugando con distintas fases del cerdo, ¿no? Tanto lo mezclamos con verduras, con vegetales, con mariscos, pescados, incluso en los postres. Tradicionalmente, por ejemplo, en los postres me parece bastante interesante la cultura que tiene tanto Extremadura como muchos pueblos, ¿no? De trabajar la manteca de cerdo. Incluso ya si cambias la manteca de cerdo por la grasa mismamente de jamón ibérico, ya tienes ahí una cosa extraña que mucha gente le parece fascinante, ¿no? Por ejemplo, el chocolate con la grasa de jamón ibérico, y dices, se me va la cabeza, ¿cómo puede ser eso? Lo pruebas y dices, madre mía. O sea, suena un poco raro que sí. metas cerdo en un postre cuando otra gente lo relacione con algo Sí, pero dulce, claro, culturalmente, por ejemplo, las perronillas, los mantecados, todo tiene manteca de cerdo y tiene ese sabor rancio. Ya, y ese es blanco. Ya si te vas al ibérico, que tiene un sabor así como dulce y demás, es interesante. Fíjate, solo con eso que acabas de decir, estos 2 minutos que llevo hablando, me da un poco la sensación de que me genera la duda realmente de si cualquier persona que venga a Atrio puede ser capaz de entender o de sentir todo esto que nos estás explicando. ¿Tú crees que para alguna persona disfrute al 100% de la experiencia en Atrio necesita tener cierto conocimiento, necesita haber pasado por una pretemporada? O yo creo que no. Que De hecho, hay colegas, clientes que su primera vez aquí en Atrio dice, es que me ha encantado. Amigos que dicen, oye, os voy a llevar a mis padres y tal, que es la primera vez que van a un restaurante con estrella, y desde luego dices que se salen encantados. O sea, al final la comida está buena,
el trato es excelente y tienes un restaurante, o sea, que merece mucho la pena, que te transmite, o sea, solamente con eso, no hace falta hacer bequería y dices, madre, es que me encanta. O sea, hoy en día te vas a cualquier restaurante que dices, voy a los domingos a casa, no sé qué, dices, es que me gusta porque tiene así un corte clásico y tal. Y aquí, si haces el trabajo bien, correcto, mimas al cliente, le das seguridad, hace que disfrute, al final es una experiencia. Sí, no, claro, esto es la palabra que cuando no la hemos mencionado mucho porque ya se da mucho por hecho, pero al final está claro que una persona no viene a Atrio a comer, no viene a comer porque tenga hambre. Lo que vienes a vivir un poco una experiencia, el cómputo global, sales que revientas, porque parece que, ¿no? que los platos parece poca cosa, pero eso sí que recuerdo esa sensación, sales que revientas, pero lo que vienes un poco sales por la experiencia, que haces los detalles que... Eso es. Nosotros, por ejemplo, a ser 3 estrellas, la guía Michelin te dice que merece la pena, no, o sea, es necesario que vayas al restaurante solamente al restaurante, porque, por ejemplo, con 2 creo que en plan puedes desviarte de tu camino. Es verdad, sí, Sí. eso Y un 3 estrellas directamente puedes estar en Estados Unidos, donde sea, dices, oye, un 3 estrellas, o sea, directamente la visita merece la pena, sí o sí, luego ya puedes hacer lo que quieras, entre comillas. Ya. Es verdad, eso ahora que lo dices lo había escuchado. Y ahora que estamos hablando un poco del proceso creativo, sí que quiero profundizar un poco más en eso porque, claro, yo doy por hecho que desde cuando tú me presentas un plato en la mesa, ese plato ha pasado por muchos exámenes y ha pasado por un proceso que en muchas ocasiones dura infinidad de tiempo. Por ejemplo, yo hace poco veía el documental de David Muñoz. Joder, que es una idea de olla, es una persona que literalmente roza lo obsesivo. Sí. Entonces, lo puedo extrapolar a todos, pues yo creo que estáis todos cortados más o menos por el mismo patrón. ¿Cuál es el proceso previo para que un plato al final, yo como comensal, lo tenga en la mesa y lo coma? Para empezar, hago bastantes pruebas, o sea, lo pruebo bastante, me guío mucho por la intuición, luego aparte se lo voy a probar a mis jefes, lo prueban unas 2, 3 veces, se lo voy a probar a compañeros de la cocina y luego ya a partir de ahí voy haciendo pruebas con clientes que vienen y que repiten, ¿no? Que vienen, la segunda vez que vienen en el mes y dicen, oye, mira, os conozco de toda la vida, quiero que probéis esto, que me digáis el feedback y tal. Y vas rodando y vas viendo la impresión de la gente. Es algo que me gusta hacer mucho. Cuando le saco al cliente el plato, sin que me vean, veo el gesto de cómo lo comen. O sea, ya solamente cuando pruebas un bocado... Estamos detective ahí un poco. Sí, no, tal cual. Ahora porque tenemos luces en el patio, pero antiguamente ponía en el patio y tal, y se ve todo y me ponía a verlo. Y según cómo comes, al final te ves mucho si vas bien caminado o no. O sea, el gesto de... das el primer gusto y la primera cucharada y haces... solamente con ese gesto dices, puede estar bien o puede estar mal. Sí, desde luego rozáis la obsesión, ¿eh? Sí. Lo de yo porque no, es que al final tenéis es que es el cliente, o sea, todos los detalles. Por mucho que te guste a ti, tú tienes que pensar en el cliente que es el que viene a comer y a disfrutar, ¿no? La última palabra la tienes tú para un plato, un poco, sobre todo que eres el encargado de I+D y eres Sí y no. O sea, los jefes en su casa, ellos son los que mandan, ¿no? En ese sentido. Y es un cómputo un poco de todo, tanto de la jefa de sala como ellos, como el cliente. ¿Sabes? Si el cliente, si por ejemplo te devuelven el plato, has visto cómo han comido y te dejan cosas en el plato, depende de, ¿no? ¿Tienes que cambiar algo o no? Oye, ¿tenéis clientes habituales aquí que pueden repetir? Sí. Tenemos bastante clientes Bueno, habituales. has dicho, es la segunda vez al mes que vienen. Sí, tenemos clientes que al año pueden venir 9 veces, 10 veces. Tenemos clientes que vienen solamente en Semana Santa, en fin de año. O sea, tenemos ahí... También los usáis un poco pues, para esa innovación entre la gente de confianza al final, ¿no? Sí. Que se lo van convirtiendo. ¿Qué porcentaje dirías del total de platos que haces acaban en la carta? A ver... Sé que es una pregunta muy general, pero... Por ejemplo, no somos un restaurante que solemos cambiar mucho la carta. O sea, solemos cambiar platos por estaciones. Ahora, por ejemplo, tenemos que cambiar la carne, ¿no? Que es el termina. Y bueno, ya más o menos lo tengo esquematizado y hecho. Tengo que probar y hacer y ver con el cliente, pero no solemos cambiar por estaciones. Si tenemos un producto y tal, y cambiamos una parte por otra, porque tenemos tanta gente que repite, que dice, oye, quiero la careta, quiero la papada, quiero la empanadilla, quiero la gamba, que es un plato antiguo, Bloody Mary y tal. Y al final no vas a tener un abanico de 50, 60 platos, ¿no? Vale. Y quería seguir por ahí un poco, te quería preguntar eso, cada cuánto tiempo se puede llegar a cambiar una carta, pero uno dice que no. Depende del restaurante.
hay restaurantes que trabajan al día. O sea, que depende de si van al mercado y del producto que tengan, te hacen una carta u otra. Yeah. En este caso, 3 estrellas, pues depende de... Hay algunos que trabajan por estaciones. Cada 4 meses te cambian. No todo entero, pero te cambian X platos. Yeah. ¿Tú ahora mismo, en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Tienes algo entre manos, alguna cosilla en la que estés trabajando? Sí, ahora el tema de la carne la tenemos que cambiar. ¿Sí? El postre, uno de ellos tenemos que dar una vuelta por hacerlo diferente, por el tema, por ejemplo, no me obsesiona, pero creo que sea un poquito más liviano el termina, ¿no? De los postres, porque al final tienes una tanda de platos que al final llegas a un punto que dices, no quiero comer más, pero si le empiezas a meter cosas ácidas, frutales, vas a tener una buena digestión. Entrantes también tenemos que cambiar un poquito, no sé, vamos jugando ahí. ¿Eres muy obsesivo? Sí, no. ¿Con todos los detalles o no? Sí, no. O sea, hay que ser obsesivo, pero siempre hay que tener la mente abierta a decir, oye, no porque tiene que ser así todo, ¿sabes? ¿La gastronomía de España crees que es de las mejores del mundo? ¿Has viajado mucho para...? Un poquito. A ver, España... Siempre dicen que tiene mucha variedad, ¿no? Que tiene de todo. Sí, lo que quieras lo buscas, lo encuentras. Culturalmente la zona mediterránea es muy buena y España entera también es muy buena. No sé, a mí personalmente me gusta mucho la cocina española y es bastante puntera, tanto en la Michelin como tradicional. No sé, a ver, culturalmente Francia es la meca de la meca, por así decirlo. No sé, por ejemplo, el otro día, principio de marzo, estuve de viaje en Japón. Es una cosa que lo tenía en mente de muchos años, gané un concurso y gracias al concurso ese tenía un viaje a Japón. Y o sea, a mí me pareció fascinante la cultura japonesa. Siempre me ha gustado la gastronomía, pero de primera mano de irte a Japón y comer lo que es una comida aquí, nigiri, sashimi, katsando, o sea... Dice eso precisamente en el documental de David, también, se van como a Japón y sí, también tienen un poco la misma sensación. Te preguntaba antes, ¿no? que si no tienes la sensación de vez en cuando de echar, entre comillas, de menos la cocina tradicional, sobre todo por ese estrés, por esa presión que tenéis en un restaurante como el que tenéis. ¿Hay algo que echas de menos? ¿En algún momento trabajaste en una cocina tradicional al principio de tu carrera? Tradicional... En un restaurante del Mesón Paco. 100% no. ¿En qué estado? Hotel Alfonso VIII, estado de prácticas, en el Valle del Jerte también. A ver, son entre comillas tradicionales, pero no es Casa Paco ni un sitio específico en X cosas, sino, bueno, empiezas desde abajo, claro. Claro. Pero a nivel mental, ¿no? Que al final esa presión que tenéis, a nivel mental tú dices que sufres un poco por épocas de a lo mejor de que esa creatividad la pierdes o que notas, no sé, cierta saturación. ¿Cómo lidias con ello? Sí, subes y bajas. Al final, ahora, por ejemplo, hoy en día hay tantos podcasts que puedes aprender muchísimo. Por ejemplo, el tema del deporte me parece algo esencial. O sea, si no quieres pagar un psicólogo, vete a hacer deporte. No es porque tenga un hermano que tiene un gimnasio, ¿sabes? Es que yo me dedico a eso también. Sí. Yo es que soy entrenador personal. Pues te ayuda muchísimo. O sea, descubrí, por ejemplo, estando en Mugaris, en San Sebastián, un sitio que tiene 2 estrellas, el tema de echarme la siesta después del servicio, aunque sea media hora, 1 hora, la mente, o sea... Resetea. Sí, reseteaba 100%. Sí, o sea, es solamente eso. Puedo ser más dormilón o menos dormilón. Y el tema deporte ya ni te digo, o sea, vienes con una frescura. Yo, por ejemplo, me levanto todas las mañanas, o casi todas las mañanas a 6:30 para empezar a entrenar a las 7:30. Estoy 1:30, vengo aquí a trabajar y vengo, o sea, vengo activado, limpio, y el cerebro lo tengo como nuevo. Bueno. Ayuda mucho. Bueno. Sí, no, además a ti y a todo el mundo, pues, más evidencia que eso a nivel mental y además más que el deporte, está científicamente de hecho, demostrado que a nivel creativo de lo que más... O sea, que sabemos que segregas endorfinas y mogollón de cosas, ¿no? Estimulantes. A mí, por ejemplo, a la hora de pensar un plato me gusta mucho meterme en la cinta de ciclo indoor o tal, y mientras estoy haciendo, me estoy dando pedales, estoy segregando y mi cerebro, pues tengo que mezclar esto con esto y tal. No me estreso, sino que al revés, es como una sensación de relajamiento. Eso no te lo había preguntado un poco cómo era tu modus operandi a la hora de decir, vamos, pues el otro día estuve con un cantante, ¿no? Entonces, pues a la hora de crear, de componer canciones, también le preguntaba qué haces tú a la hora de una diseñadora de moda también, pues cómo hacen. Entonces, tu modus operandi es ponerte a hacer deporte, es un poco donde encuentras, digamos, tu inspiración. Sí, no, hay una parte que sí.
O sea, en vez de darle la vuelta en casa o darle la vuelta aquí, pues por ejemplo, pues eso, cuando estoy por la mañana entrenando y tal, me gusta algo que ya tengo hecho, o sé que tengo que hacer, pues le doy la vuelta tranquilamente, ¿sabes? Me gusta en ese sentido, que si no, que si tengo que cambiar algo, cojo el ordenador, un libro, le empiezo a dar la vuelta, empiezo a escribir, empiezo a probar. Al final la creatividad es una cosa que todo el mundo tenemos, ¿no? Hoy en día, pero hay que trabajarla, ¿no? Igual que el deporte hay que trabajarlo si quieres un buen cuerpo, a no ser que seas genéticamente Bueno, sí, pero perfecto. tampoco. Pero sí, La genética llega un momento en el que también lo eso pierdes. es. O sea, que el trabajo normalmente siempre suele ganar al Sí, sí. talento. Ya tengas talento genético de cuerpo o tengas talento. Pues la creatividad igual, hay que trabajarla, trabajo, trabajo y trabajo. ¿En la cocina también hay gente con un don, con talento? ¿O es fruto Sí, de haberte empapado y haber trabajado? yo creo que de todo, hay de todo. O sea, yo cuando empecé, por ejemplo, en mi caso, no era, no qué sé, mi madre era cocinera y a mí no me gustaba la cocina. Yo, de hecho, oye, le preguntaban, oye, ¿tu hijo qué va a ser cocinero y tal? Y yo decía, no, 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 no. O sea, a mí me gustaba el fútbol y la música, ¿sabes? Y al final, sin quererlo, ¿sabes? Sin quererlo, empiezas y dices, hombre, o sea, al final hay mucha parte de ello por gracias a ella. Joder, qué bueno. Me preguntaba un poco de eso, la comparativa, ¿no? Entre alta cocina y cocina tradicional. Y que si has trabajado en la otra, en una cocina más tradicional, porque sí que, bueno, pues ya entrando a nivel estrés, a nivel tensión, a nivel responsabilidad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, yo he escuchado a algunos propietarios de hotel, de restaurantes con 3 estrellas, decir que ni económicamente, hay algunos restaurantes que ni económicamente son sostenibles y que a nivel mental, a nivel emocional, las 3 estrellas, tener 3 estrellas hay veces que no es rentable. ¿Tú también estás de acuerdo? Depende cómo lo gestiones, ¿no? Hay de todo. Sí que es mucho, creo que es bastante más estresante. Si no sabes gestionar un 3 estrellas, es mucho más estresante para tu cerebro y es más complicado, desde luego. Al final, pues bueno, creo que tienes más responsabilidades que un sitio tradicional que dices, oye, mira, tengo sota, caballo y rey, es lo que tengo, es lo que te voy a dar y no hay más, no puedes aspirar a más. O sea, no tengo la presión de que me están mirando, de que, no sé, por lo menos mi forma de pensarlo. Yeah. Hablando de las 3 estrellas, aunque sea de una manera muy resumida, ¿cómo es el proceso o cómo se otorga una estrella? ¿Una, dos o tres? ¿Cómo es ese proceso? Hay una... Sistemas, desde luego, no hay. Sí, Al final, pues bueno, creo que si has viajado y sabes lo que es comer en un sitio de 1, 2 y 3, más o menos intuyes más o menos, porque al final es una guía con inspectores que, bueno, es una guía privada y al final ellos son los que tienen la razón, ¿no? Ya fuera de tu intuición. Y bueno, sí que hay algunos cánones o algo por el estilo, ¿no? Que al final pienso, en mi caso, en nuestro caso, un 3 estrellas tiene que tener muchísima atención, buena bodega, buen servicio, buena comida, yo qué sé, es un cómputo de todo que tiene que ser casi la perfección. Pero me da la sensación, por lo que me dices, que no hay unas pautas completamente marcadas de, oye, tú quieres tener 3 estrellas, necesitas esto, 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 esto y esto. En principio no, en principio no. Sabes cómo hacerlo bien y sabes que más o menos si te esfuerzas, sabes cómo es, pues eso, si abres un restaurante y lo haces gastronómico y lo haces bien, pero tienes que pensar un poco en la vajilla y un poco en la comida y tal, sí que te pueden dar una estrella. Si tienes una estrella para dos, dices, hombre, ya le tengo que meter más mano en la bodega, tengo que tener un mejor servicio. ¿Influye la bodega? ¿Sí o no? A ver, ayuda, siempre ayuda, ¿no? Creo que siempre ayuda a tener una buena bodega. Los pinos, al final tienes buena clientela y bueno, creo que repercute un poco, ¿no? Que significa que en tu casa le estás dedicando tiempo, estás haciendo una buena inversión y una gran inversión. ¿Se puede perder una estrella? Sí, sí. 1, 2 y 3. Incluso cierre el restaurante. O sea, intuyo que, claro, vosotros aquí estáis y esa empresa privada de quien depende daros o no daros estrellas, ¿seguirán teniendo contacto con vosotros o seguirán viniendo, ¿cómo se llaman cuando...? Los inspectores. Los inspectores, Sí. ¿no? Sí, No los conoceréis ya, a todos. hay de todo, ¿eh? Depende de Sí, si van van... rotando. Sí, sí. Depende, hay de todo. Pero sí se pueden quitar. A ver, si tú no haces un trabajo excelente, si quieres mantener una estrella o quieres mantener dos, tienes que seguir haciendo el mismo trabajo. O incluso mejor. Pero si vas decayendo, ya no tienes la actitud que tenía, pues como todo, ¿no? Vale. Ya. Te la pueden quitar
¿Tú crees que la crítica es, en esta industria es muy exigente? Pues luego, aparte de eso, pues hay como libros, ¿no? De críticas, de recomendaciones y tal. Suele ser, por norma general, bastante exigente. Cada vez más. Yo creo que cada vez más. Y bueno, es que depende de cada persona. Yo, por ejemplo, no quiero ser muy exigente cuando voy a comer a los restaurantes. Soy exigente por eso que me gusta comer, pero no me voy a poner, voy a salir a un restaurante y voy a empezar a poner una crítica. Pues este sitio no sé qué, no sé cuánto, tal. Yo no sé así, depende, yo creo que depende de cada persona, ¿no? Y hoy en día la gente yo creo que le gusta como cebarse un poquito en ese sentido, decir, oye, Sí, pues incluso a este nivel sitio... popular, ¿no? Desde, Sí, sí. desde el mismo comensal. Yo me refería más a algo más profesional, ¿no? Que yo creo que hay empresas, libros, revistas o páginas web dedicadas íntegramente a tener esa crítica, y me daba la sensación de que era un sector donde estás todo el rato con las orejas para arriba. Es que depende cómo lo veas. Por ejemplo, mi jefe siempre lo han dicho, dicen, no te pongas a ver ese tipo de cosas porque al final es que es como entrar al mismo juego, ¿no? Si te empiezan a decir, ¿por qué esto no sé qué? Porque si tú sabes que estás haciendo un buen trabajo, un trabajo excelente, y sabes que la Michelin o sabes quién sea, o sea, yo solamente tu opinión y dices, pues mira, tira adelante. Que si es una crítica constructiva y tal, mira, lo entiendo, Ya, lo sí, comprendo, ¿sabes? Sí, claro, es que hay mucha diferencia. Bueno, de hecho, te digo más, si es que a día de hoy, con el auge de las redes sociales, ¿no? Sí, que cada vez hay más influencers que se Sí, sí. dedican a ir a restaurantes con su cámara Sí, sí, y sí. se ponen su cámara y prueban la comida y dan su libre opinión. Lo ¿A ti eso te evalúan. parece bien o te parece un poco falta de respeto o de conocimiento en algunos aspectos? Yo qué sé, mientras no molesten al restaurante, a mí me parece perfecto lo que hagan. Que, que puede ser destructivo o no, también te digo, depende de cada persona, ¿sabes? Si vas todo el día con el cuchillo en la mano haciendo malas críticas y tal, a mí me parece un poco ofensivo, porque no están pensando en la persona que hay detrás trabajando, en lo que están pagando, en lo que están haciendo, en lo que, ¿sabes? Mi punto de vista, ¿eh? Es que al final, para tú dar una crítica y dar una opinión, tienes que conocer un poco, no vale todo. Eso de que todas las Imagínate opiniones que, son respetables, son claro, mentiras. imagínate que tienes Yo, mi una, opinión no es respetable en claro, la cocina. Yo tengo el derecho a opinar. imagínate que No tienes me lo un vas a mal quitar. día, vas a venir aquí a comer al restaurante y ya de primera mano viene torcido y no es que pase nada, que es lo mismo de siempre. Y que me ha hablado mal y que esto no sé qué y que esto no sé cuánto, ¿sabes? Si al final te estás un poco tú tirando piedras Claro, en tu propio tejado. claro. Escuchaba a Pepe de Masterchef, Ajá. ¿no? Que hablaba, decía que en su restaurante que vio un par de veces a alguien con una cámara y que le cogió y le dijo, mira, aquí no grabas y si quieres grabar, Claro. me pagas, ¿no? Hablando también de eso, lógicamente los precios de restaurantes como Atrio, como restaurantes similares a Atrio, para mucha gente, ¿no? Genera un poco ese debate de que son precios que son bastante elevados para lo que es comparado con otro tipo de restaurantes. ¿Tú entiendes que alguien pueda pensar que es una locura pagar 300 euros por un menú? Habrá de todo, al igual que dice, ¿cómo voy a ver un partido de la final de la Copa del Rey? Me voy a gastar no sé cuánto, no sé cuánto. Dice, pues lo mismo, ¿sabes? Hay O gente que sea, le gusta el fútbol y otra gente. buena comparación. ¿A que Eso sí? sí. Sí. Sé que había sido de tal y digo, mira. Ha hecho una buena comparación. Totalmente. De hecho, Todo. Pepe decía también que comer era uno de los lujos más accesibles que existen. Porque, claro, si tú te quieres quedar en que por comer o por cenar pagas 300 euros, es muy difícil que no te parezca caro. Pero si eres capaz de abrir la mente y pensar que en un concierto pasas 2 horas, en un partido de fútbol pasas 2 horas, pero es que en un restaurante con un menú de degustación como Atrio, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona desde que se sienta hasta que se levanta? Aquí. Tiempo medio pueden ser unas 3 horas. Si, por ejemplo, si es una persona, si es un grupo, unas personas que comen rápido y tienen un buen ritmo y tal, en hora y media, hora y 40 ya han comido. Depende de. Nosotros nos adaptamos mucho al cliente. Pero sí, 3 horas suele ser más o menos la media. Y si hay profesionales, se pueden tirar desde el almuerzo hasta la hora del servicio de la noche, ¿sabes? Si son profesionales, que hay de todo en esta vida, sí. Joder. Y en una misma, por ejemplo, un servicio de comidas, una misma mesa tiene rotación. O sea, ¿da tiempo que se levante un grupo y venga otro? ¿O normalmente no? Porque los tiempos que maneja. Aquí no. O sea, aquí tenemos una hora de entrada y luego la salida es la salida. Yeah. Antiguamente, pues si hay menú corto y tal, sí que podrías hacerlo, pero normalmente no.
en un sitio como este. Tío, antes de pasar a la última sección, que siempre hacemos una, que ahora te explico cuál es, estamos aquí, estoy viendo un poco la bodega y me es imposible no acordarme, ¿no? de aquel suceso que fue noticia hace 3 o 4 años, ¿no? En 2021, ¿puede ser? Sí, creo que 4 años, porque a la chica que estaba aquí o que está, creo que le van a sacar ya o la han sacado, no lo sé. Que, bueno, para quien no lo sepa, si alguien no lo sabe, pues bueno, sufristeis un robo bastante importante en la bodega. ¿Fue aquí donde Sí, estamos sí, ahora mismo? tal cual. Sí. No sé, me gustaría que tú recuerdas bien ese día. El momento, o sea, estamos en casa de Libre viendo una película Que te gusta y... mucho el Sí, cine. sí, soy cinéfilo 100%. Y mandaron un WhatsApp al grupo de unas botellas que si las ven cambian de sitio porque estaban creo que cambiando la iluminación y tal. Y yo qué sé, pues eso, bajó el sommelier y tal y no las vio. Y lo preguntó, oye, ¿habéis cambiado de sitio tal? Y de repente se ve una frase, oye, nos han robado. O sea, nos quedamos blancos, o sea, se pone la piel de gallina. Y enseguida nos vestimos y nos venimos para acá. Y fue, o sea, fue de película, pero de película, o sea... ¿Quieren grabar una película? De hecho. No. O sea, una locura, pero una locura. Y sobre todo, pues, a ver, está trabajando, llevas años en la empresa y tal, y dices, pues mira, me ha fastidiado muchísimo, pero empiezas a pensar por los jefes y dices, madre mía, o sea, qué pena, ¿no? Sobre todo yo me quería centrar más que en el morbo, ¿no? Que siempre vende. Los días posteriores, a la hora de trabajar, ¿os costó un poco coger otra vez? ¿Os afectó emocionalmente a la hora incluso de seguir dando servicio? Porque esto no para, esto al día siguiente no tenéis que estar otra vez Sí, al pie del cañón. A ver, a nosotros, quieras o no, ya te digo, nos incumbe, pero bueno, Ya. te centras en el servicio y en trabajar y bueno, siempre está ahí la cosa, pero es duro. Es duro cuando eres propietario y dueño y te ha pasado eso y dices, es que los invitas a comer, o sea, los alojas en tu casa y encima pasa eso y dices, es que lo pasas fatal. Y después Los comes. pillaron, ¿no? O sea, Sí. Lo pasa fatal encima con algo tan simbólico, ¿no? Que cuando la trajeron se rompió, que la recorcharon, que hicieron el viaje, que es algo... Es más simbólico que económico, ¿sabes? Sí, no, yo lo dijeron desde el primer momento, que el dolor de verdad no era más allá de la botella, Es que historia de la casa, tenía un ¿sabes? valor Claro. económico súper grande, pero que realmente, joder, es que esa botella, la botella más que robaron, realmente probablemente esa botella jamás se venda o jamás se vendiera. Pero ya era un poco el hecho, icono, claro, era un claro. símbolo. Es como si vas a Francia a ver la Mona Lisa, ¿sabes? Y dices, madre. Bueno, ellos luego dijeron que había sido para ellos como un punto de inflexión, que al principio pues, había sido un bajón enorme, pero que había sido un punto de inflexión para, bueno, pues seguir, fue como para Con coger, más fuerza, para eso coger es. impulso. Eso es. Pues tío, ha sido un placer. Te voy a comentar un poquito la última sección que tenemos, Sí. que es una sección de preguntas y respuestas rápidas. Bueno, Ahí voy miedo me da. ahí voy a la... No, es broma. Es broma y me he elegido estas para ti. Vale. ¿Alguna vez te has planteado abrir tu propio restaurante? Hombre, siempre te lo planteas. ¿Lo harás? No lo sé. Soy una persona que se deja llevar mucho en torno a lo que fluyas. Has dicho antes que tú te fijabas por un agujerito cuando el comensal Sí. comía y tal. Yo me fijo en la tuya cuando te lo he preguntado y, Sí. hostia, he obtenido la respuesta. Un ingrediente que sea tu debilidad. Que trabajes aquí o a nivel personal. Que me guste. Te guste, que digas, Dios, me encanta incluirlo. Cada vez que puedo, le meto. Buena pregunta. Puede Es ser. que hay muchos. Puedes decir 2 o 3 si quieres. A ver, el jamón ibérico me encanta. Hay, por ejemplo, un ingrediente que también me gusta mucho, es el aceite ahumado finca la barca, que Buenísimo. desde que lo descubrí me Que parece... uno de los dueños es mi cliente, Sí. mi amigo, y me lo trae muchas veces. Es alucinante. A mí me parece... Es increíble, pero yo lo uso para todo. Es que es un poco fuerte. Depende yo, para- yo me los para clavo la primera vez fui a meter una ensalada y dije, no, igual no. Sí. Igual A mí me tú. gusta mucho. Pero es increíble. Sí. Sí. Pues bueno, buena publicidad y buena gente ellos. Sí. Tu plato estrella. Un plato que te saque una sonrisa. Que hayas hecho a lo largo de tu carrera. Por ejemplo, de la carta, la papada es una cosa icónica, pero la sopa de tomate es algo que me gusta y que es muy anclado a la raíz extremeña. Que si eres extremeño, mayor o menor, sobre todo los mayores,
se transportan a Extremadura y a, pues eso, o a la infancia o al pueblo y tal, me parece bastante... Qué bueno. Sí. Y ahora mójate una patinada que hayas pegado, fuerte. Pero fuerte. No lo sé. ¿En qué sentido? Yo qué sé, pues algún plato que hayas hecho, que hayas sacado o que hayas probado y has dicho, ¿cómo he podido hacer semejante mierda? Al principio cuando hacía platos, si hacías 10 platos, uno funcionaba, el resto dice, pues mira, no, tal cual, tal Sí, cual. O sea, ensayo-error. prueba-error, eso es. La mentalidad que tiene de joven era pues eso, más a lo loco, más a loco. Ahora sí que intento, pues eso, saber seguir la línea y saber que está bien y que está mal. En porcentajes, una estrella Michelin, ¿te impulsa o te ata? A ver, yo creo que te impulsa. Te impulsa y pienso que es un poco marketing y publicidad, ¿no? Que te ayuda a. Pero sí, o sea, si buscas la estrella Michelin, será o sea, si la tienes porque la has buscado y porque lo quieres. No es porque de repente abres un restaurante y dices, manda una estrella, sino que lo quieres y creo que te impulsa, creo, ¿eh? ¿Recuerdas alguna mala experiencia con algún cliente en concreto? Aquí, Sí. en Atrio. Antes no me interesa Ahí. porque seguro que se puede contar. Pues sinceramente la sala no la piso mucho, así que no sabría decirte muy bien, ¿sabes? A ver, pero hay de todo, hay gente pues eso, que es un poquito mal educada, que bueno, pues hay de todo, hay de todo. Hay lucha de egos entre los chefs. Ya no solo de no aquí compañeros, sino a nivel nacional. Quizás, sí, quizás antiguamente bastante. Ahora quizás como es todo tan amplio y tan diverso y tan tal, es un poquito menos, creo, ¿eh? Pero sí, normalmente el chef sí que suele ser un poco egocéntrico en ese sentido. ¿Es tu caso? A mí no me gusta ser egocéntrico. Prefiero ser siempre humilde y decir, mira, si estoy abierto a críticas, a todo lo que tú quieras y podemos cambiar tal y podemos hacer lo que quieras. O sea, luego tú, por ejemplo, No estás me gusta. en la cocina y no tienes ese pronto de liderazgo de decir, Dios, me he mosqueado y te cojo y te tengo que echar una bronca, te la he hecho. ¿Te cuesta? Sí, no soy muy así, o sea, ¿de qué sirve reñir a alguien o hablar mal de alguien o decirle cosas mal si dices, oye, mira, si es que no va a cambiar nada en tu vida, ¿no? O sea, es más eficiente decirle a un chaval, dice, oye, hazlo tal y tal, es más emotivo y creo que llena mucho más, ¿no? ¿Hay restaurantes con una, dos o hasta tres estrellas Michelin que estén sobrevalorados? Hay de todo, O sea, eso es un sí, ¿no? hay de todo, sí. ¿Tú hay de crees todo. que hay algunos que pueden llegar a conseguir eso precisamente porque como es una empresa privada, pues, ¿quién lo da? Buena pregunta, no lo sé. O sea, no lo sé. No me puedo mojar porque no lo sé, no soy quien hace esas evaluaciones, ¿sabes? Pero supongo que en esta vida hay de todo y puede pasar de todo, ¿sabes? Si ha habido coronavirus y se ha apagado la luz así de repente puede pasar absolutamente de todo, ¿sabes? Estamos grabando esto un día después, porque no sabemos cuándo va a salir Sí. exactamente, pero estamos grabándolo un día después de que tuviésemos el gran apagón. Montes, tío, ha sido un auténtico placer estar contigo, me lo he pasado súper bien, gracias por compartir este ratito con nosotros, Nada, espero que os haya gustado y haya quedado ha estado fenomenal. Y a vosotros, chicos, pues nos vemos en el siguiente episodio.